Bienvenidos a una nueva entrega de la serie Brand Building, el arte de construir marcas icónicas. En esta serie exploramos las 4 dimensiones clave en la construcción de marcas: dónde, quién, qué y cómo. Hoy nos centramos en la dimensión dónde, con un tema fundamental para el éxito de las marcas en el mercado global: insights globales, insights locales, impactos globales, dominando la estrategia de marcas regionales. En esta entrevista discutiremos la importancia de entender los paisajes locales y cómo las marcas pueden adaptar sus estrategias para resonar con los consumidores en diferentes regiones. Para esto, tenemos el privilegio de tener una invitada muy especial y experta en el tema. Déjenme presentarles a Ingrid Campos de Gálvez. Bienvenida, Ingrid, y muchas gracias por haber aceptado la invitación para platicar con nosotros. Muchísimas gracias, Matilde, por esta oportunidad y poder conversar de este tema tan apasionante. Para que la audiencia te conozca un poquito, Ingrid, déjame contarles de tu trayectoria, que por cierto es muy exitosa. Ingrid es guatemalteca con una licenciatura en mercadeo y un máster en administración de empresas. Tiene 20 años de experiencia en desarrollo y construcción de marcas en Centroamérica, Colombia, Ecuador, Norteamérica y el Caribe, habiendo trabajado en empresas multinacionales como Unilever y regionales como Cervecería Centroamericana. Ha ocupado posiciones en Customer Marketing, Marketing e Insights y Analítica Predictiva, liderando equipos para construir negocios y marcas. Desde el 2013, Ingrid forma parte de la corporación Multinversiones Agrupación Alimentos, donde actualmente ocupa el cargo de directora de inteligencia de mercados y analítica predictiva. Durante su carrera, ha logrado el turnaround de categorías en decrecimiento, específicamente margarinas y jabones de lavar, y ha reposicionado marcas, migrándolas de un tier premium a un tier de value en la categoría de detergente. Además, lanzó una marca controlada en Walmart México y duplicó el negocio de alimentos preparados en Centroamérica, especialmente embutidos y alimentos cocinados, en 5 años a través de la democratización del consumo en la base de la pirámide e innovaciones relevantes. Ingrid también ha mejorado continuamente las metodologías de investigación y ha incorporado la capacidad de Revenue Growth Management para tomar decisiones basadas en el consumidor, comprador, cliente y competencia, habilitando planes estratégicos y tácticas para los negocios. Ha diseñado modelos predictivos para CMI Alimentos, haciendo el negocio más eficiente en costos y gastos, y fue champion de posicionamiento y estrategia de marcas en la Academia de Marketing de CMI Alimentos. A Ingrid le apasiona analizar información y llegar al momento wow de oportunidades. En su tiempo libre, disfruta mucho de la decoración. Está felizmente casada, tiene 2 hijas de 11 y 10 años y está tratando de educarlas como mujeres integrales con valores católicos. Como les dije anteriormente, una trayectoria impresionante y muy exitosa. Otra vez, bienvenida, Ingrid. Muchísimas gracias, Matilde, y tal vez solo complementando, eso no lo hice yo sola, esos logros que tú comentas lo hicimos trabajando en equipo, en los equipos que me acompañaron, pero definitivo, muy relevante eso de trabajar en equipo, ¿verdad? Seguro que sí, pero también estoy segura que tu liderazgo dentro de esos equipos fue muy importante para conseguir esos logros. Gracias, Matilde. Pues si quieres, entramos aquí en materia, Ingrid. Perfecto. En el competitivo y diverso mercado global, las marcas enfrentan el desafío de equilibrar la adaptación a las características y preferencias locales con la necesidad de mantener una identidad global coherente. Este equilibrio es crucial para razonar con los consumidores de diferentes regiones sin diluir la esencia de la marca. Eso me lleva a la primera pregunta de hoy, Ingrid, que es: ¿cómo pueden las marcas adaptarse a las características y preferencias locales mientras mantienen una identidad global coherente? Mira, es una interesante pregunta y yo creo que ya en este mundo que es global, en términos de comunicaciones, en términos de transacciones, las oportunidades que tienen las marcas, definitivo, es de expandirse geográficamente. Pero como tú bien lo indicabas en la pregunta, el reto de ganar la preferencia. A lo largo de esta plática voy a ser muy repetitiva, pero quiero hacer énfasis en cómo logras conectar, porque cuando tú logras conectar con el consumidor es cuando verdaderamente vas en ese camino de la preferencia.
y esa preferencia al final como negocio se traduce en fidelidad y ganarte ese corazón, ¿verdad? Ese corazón del consumidor. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo lograr la preferencia? Definitivamente es ese entendimiento, y nosotros en CMI hablamos de ese entendimiento profundo de las 4 Cs, que es el consumidor, el comprador, el cliente, que es el intermediario, si es que existe, dependiendo el negocio y la marca, y la competencia. Y aquí te puedo dar algunas metodologías que nosotros hemos utilizado en términos de ese entendimiento profundo que necesitamos hacer de esos mercados. Por ejemplo, te menciono el estudio de hábitos y usos. Es el que al final te da ese entendimiento local de ocasiones de consumo, frecuencias, si hay sustitutos de la categoría y poder empatizar con ese consumidor. También existen estudios indicados que lo que te lleva a manejar son esas participaciones de mercado y ese entendimiento de la arena competitiva, de los canales, de la competencia y también ese comportamiento del shopper o del comprador. Y ahí te puedo mencionar, por ejemplo, Scantrax, o también te puedo mencionar paneles de hogares. Ya entendiendo todo eso, definitivo, ganar la preferencia, y cuando hablas de una marca, se traduce en portafolio e innovación. Ahí es donde tangibilizas tú la propuesta de valor y ese posicionamiento, que es muy importante, lo que tú dijiste al inicio, Matilde. El posicionamiento y esa esencia se tiene que permanecer a la geografía que tú vayas. Por ende, no significa de que si en el mercado local hay una situación, tú vas a cambiar tu posicionamiento. Al contrario, ese entendimiento te tiene que dar cabida a cómo tú logras esa preferencia, esa conexión con tu consumidor a través de tu posicionamiento. Entonces, el portafolio y la innovación muy importante para poder tangibilizar y, por ende, de tomar esas decisiones estratégicas de tropicalizar algunos aspectos de ese portafolio y de esas innovaciones. El otro tema es la comunicación. Ahí es donde empiezas ese camino de conexión. Y ahí las decisiones también, basado en ese entendimiento, es si tienes que hacer alguna modificación en cuanto al tono y la manera, el lenguaje, incluso modismos que hay que adaptarse para lograr esa conexión y sobre todo ese entendimiento cultural que es sumamente relevante. Y búsqueda de alianzas. Ahí, por ejemplo, las gremiales o líderes de opinión son muy importantes para ir caminando sobre esa preferencia y adueñarte de ese mercado local. ¿Qué te puedo decir en términos de ejemplos? Nosotros en CMI tenemos una marca súper líder en República Dominicana, se llama Dino, es una marca de galletas dulces enfocada en el segmento infantil, y decidimos el año pasado hacer esa adaptación hacia lanzamiento en Centroamérica. Y por ende, hicimos todo este entendimiento que te comento, porque si bien estamos aquí cerca, había que hacer adaptaciones, paladares, comunicaciones, pero nuevamente sin perder esa esencia de marca. Súper, no, clarísimo. Y me queda claro que lo primero es entender lo que el consumidor está buscando en cada geografía, en cada región, y luego buscar la forma de conectar con él y deleitarlo, ¿verdad? De eso al final se trata, porque así es como vamos a conseguir la lealtad de la que tú nos hablabas. Gracias, Ingrid. Me muevo al segundo tema, que es justamente en el ámbito de las estrategias de marcas regionales, comprender las sutilezas culturales y de comportamiento del consumidor en diferentes áreas geográficas es esencial para el éxito. Y por eso te pregunto, ¿cuál es el papel de la investigación de mercado para comprender las sutilezas culturales y de comportamiento del consumidor en las diferentes áreas geográficas? Mira, sinceramente es altísimo. O sea, cuando uno habla de sutilezas, esas sutilezas te pueden hacer el game changer en ganarte esa preferencia, en lograr conectar con los consumidores, y por ende, te digo, es sumamente importante. Aquí hemos nosotros hecho muchos estudios antropológicos, eso ahí es muy importante, ese entendimiento de la cultura, de la parte social, te lleva a llegar a ese punto de raíz
de por qué son los comportamientos del consumidor en un mercado local. También otra recomendación que yo puedo dar en esas sutilezas culturales es cuando tú realizas un estudio, a veces cometemos el error de irnos al área urbana y específicamente a la ciudad capital de cada una de las geografías. Por supuesto, aquí otra vez me adhiero al posicionamiento de la marca y qué es lo que tú quieres lograr, ¿verdad? Pero generalmente cuando hablas de mercados masivos, de productos que quieres extender geográficamente en todo el país, es importante no solo tomar la ciudad capital de cada país, sino también extenderte a otro territorio del mismo país. Y aquí te pongo el clásico ejemplo en Centroamérica, en Honduras. El comportamiento que tiene un consumidor en Tegucigalpa es diferente, no diametral, pero esas sutilezas que tú bien comentabas culturales difieren de un San Pedro Sula. O cuando hablas de un México, ¿verdad? Ciudad de México versus Monterrey. Entonces ahí es donde tenemos que expandirnos un poco más en ese entendimiento y en esa cultura de cómo se va reflejando esos matices en el país que tú quieres ir conectando y quieres ir ganando la preferencia. Por ende, ahí tenemos que ir recorriendo a través de estas 4 Cs que te mencionaba, ¿qué podemos ir haciendo? Ya te hablé de estudios antropológicos, eso específicamente para el consumidor, pero por ejemplo para el cliente, ¿qué puedo sugerir yo? Entendimiento de qué tan influenciador es el cliente en ese territorio que queremos ir avanzando. Porque pareciera mentira en que tú solo haces una transacción y entregas al intermediario, pero hay categorías donde el cliente intermediario realmente hace la diferencia en términos de influenciar al comprador sobre un producto sobre otro o una marca sobre otra. Entonces hay que entender también eso y el tema promocional, qué es lo que le mueve a él y al shopper para poder lograr ir avanzando en la cadena de valor de llevar tu propuesta hacia el consumidor final. El comprador, entendimiento de árboles de decisiones de compra, ¿a qué le da la prioridad número 1? ¿Será la marca? ¿Será el precio? ¿Será la variedad? ¿Será al empaque? Y ese entendimiento te hace avanzar hacia que te distingas en el punto de venta, sobre todo en un mercado moderno donde sabes que hay mucha fragmentación de opciones de marca y cada vez las hay más. Y en la parte de la competencia, ahí la recomendación, y aquí nos adherimos a este mundo digital, podemos hacer un social listening para entender qué es lo que está diciendo la competencia a través de las redes sociales y hacer una especie de FODA para ver qué oportunidades tenemos nosotros de ir permeando a través de esta cultura que tú bien lo comentas, son sutilezas, pero que hacen la diferencia para poder lograr esa conexión. Y aquí pues te traigo un ejemplo. Nosotros en CMI tenemos una marca muy reconocida en Centroamérica, se llama Pollo Rey, en el caso de El Salvador se llama Pollo Indio, y lo que hicimos fue, partiendo de ese entendimiento, y aquí te puedo dar el ejemplo, que en la ciudad no es tan consumido, pero en la parte ya departamental, súper relevante un segmento de pollo amarillo, y partiendo de ese entendimiento ya mucho más holístico del país, lanzamos hace algunos años Pollo Rey Criollo, que es justo para atender esas necesidades y esas propiedades culturales de lo que deroga el pollo amarillo. Entonces, tenemos que seguir en esa búsqueda continua de cómo nos adherimos a la cultura para ir ganando esa preferencia del consumidor en los mercados locales. Súper, me encanta el tema de que ese entendimiento local tiene que ir más allá del consumidor, ¿verdad? Tenemos que entender a los clientes, tenemos que entender a los compradores o shopper, tenemos que entender a la competencia, realmente va mucho más allá de simple y sencillamente entender al consumidor. Y creo que es un consejo súper importante, Ingrid. Aprovechando las tendencias globales, puede ofrecer a las marcas una ventaja competitiva, pero es crucial hacerlo de manera que resuene con las audiencias locales y mantenga la esencia y autenticidad de la marca. Eso me lleva a la siguiente pregunta. En un mundo cada vez más interconectado, ¿cómo pueden las marcas aprovechar las tendencias globales sin perder la autenticidad y la relevancia local en sus estrategias de marketing?
Mira, es una muy buena pregunta, porque bien lo decías tú y lo hablamos al inicio, ya es una realidad de que estamos interconectados y que las tendencias vienen, ¿verdad? Ya sea con mucha rapidez o toman tiempo, y ese entendimiento de las tendencias globales es crucial. Pero definitivo, cuando ya entras a un mercado local, no podemos perder esa autenticidad y esa relevancia que esa cultura local te da, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ser altamente flexibles, nos tenemos que adaptar para, definitivo, entender esas tendencias globales, pero ir comprendiendo la dinámica del mercado local, ¿verdad? Y aquí hay una palabra que se llama localización, que es cuando tú sumas la globalización con la localización y tienes pues ahí un mundo de cómo personalizas, por ejemplo, cómo segmentas mejor a tu consumidor. Y aquí hago énfasis en el uso de la información y la data. Hemos hablado y escuchado mucho del famoso Big Data, de las grandes informaciones y cómo tú las puedes traducir para volver los insights y que te den esa parte que, si bien está aquí la tendencia lo global, ya cuando pasas al mercado local, las fusionas y logras esa ventaja competitiva, ¿verdad? Aquí, colaboración de líderes de opinión, justo hablando de redes sociales, encontrar influenciadores y microinfluenciadores de la localidad que tú quieres impactar y quieres conectar, se vuelven muy relevantes, ¿verdad? Y la capacidad, por ende, de poder comunicar mensajes relevantes que al segmento que tú quieres atacar en la geografía como tal, le es de interés, y partiendo de qué es el rol de tu marca y qué puntos de dolor y qué necesidades quieres atacar a este consumidor, tú le puedes comunicar de una forma más eficiente, ¿verdad? La experiencia, por tanto, nos dice que tenemos que buscar esos insights tendenciales definitivamente, pero que te den volumetría, es decir, que tú impactes fuertemente al consumidor, y no solamente en un punto, sino que más transversalmente, ¿verdad? Entonces, cuando tú haces este proceso de adaptación local, no perder de vista de ir por lo relevante, ir por lo grande para impactar y poderte aliar con esa comunicación muchísimo más efectiva en las redes sociales. Y aquí te puedo dar algunos ejemplos. Starbucks, todos conocemos la cadena de café de Estados Unidos y ellos adaptan su oferta a ciertos temas específicos de la localía para poder justamente adaptarse, ¿verdad? O ves que la decoración va un poco más influenciada a esos valores locales que al consumidor le enorgullecen y le llaman la atención. También te doy otro ejemplo, ese es nuestro, de CMI, Pollo Campero. Pollo Campero es altamente distintivo por su sabor único. ¿Y qué pasa cuando lo llevas a Estados Unidos? Ahí no pierdes su esencia, no pierdes ese sabor, pero se han hecho las adaptaciones de menú justo para poderte ir acoplando a esos mercados locales, e inclusive que no necesariamente el menú que tú tienes en un área este, puede ser que hagas algunas adaptaciones en el lado oeste. Y ahí es donde empiezas a entender esa dinámica de paladares, de intereses y qué es lo que al final al consumidor le hace conectar con tu marca, ¿verdad? Y el último y no menor, Unilever, con Dove y con Axe. Al final ellos tienen una esencia, cada uno muy distintiva, pero han hecho esas adaptaciones a esos mercados para poder llegar mucho más eficientemente y poder hacer esa conexión. Gracias, Ingrid. Tus ejemplos creo que son clarísimos de cómo justamente con la flexibilidad que tú nos mencionabas al inicio, se pueden hacer esas adaptaciones que permitan que esa conexión local de esas marcas globales sea mucho más fuerte, ¿verdad? Creo que ahí es parte del secreto y está evidenciado en esos ejemplos que tú nos mencionabas. Yo siempre me he quedado con una frase que alguna vez por ahí leí, que es piensa global, pero actúa local, ¿verdad? O sea, y justamente en esa actuación local es
buscar esos insights que nos ayuden a tener las conexiones. También hablaste tú, Ingrid, de ya redes sociales, así es que déjame moverme al siguiente tema, que es que en esta era digital las redes sociales y la tecnología juegan un papel fundamental en la construcción de marcas regionales. Estas plataformas ofrecen a las empresas la oportunidad de conectarse con audiencias locales de manera profunda, personalizada, pero al mismo tiempo extienden su alcance a nivel global. Y por eso te pregunto, ¿cómo pueden las empresas utilizar estas plataformas para fortalecer su presencia local y al mismo tiempo alcanzar audiencias globales? Gracias, Matilde, por esta pregunta. Y sí, ya la empezamos a tocar en la pregunta anterior. Definitivo, las redes sociales ya están para quedarse, ¿verdad? Es una realidad de que es una vía muy importante. De hecho, si hacemos una comparativa de hace 10 años, cuánto era la inversión que tú hacías en el famoso ATL tradicional versus lo que y versus un digital, ha triplicado la inversión las marcas para llegar a estas redes sociales. E igual estar muy pendiente de las redes sociales de mayor crecimiento, ¿verdad? Porque hace 10 años posiblemente era Facebook, una plataforma muy relevante de redes sociales, no es que no la siga siendo ahora, pero también han emergido muchas como TikTok, ¿verdad? Entonces, esa evolución y ese constante entendimiento creo que es clave, ¿verdad? ¿Cuáles son esas redes sociales que para esos segmentos que tú quieres atacar le están haciendo llegar y, por ende, nuevamente, poder conectar con ellos? Hablamos del tema de influenciadores, porque si bien tú puedes ser una marca global, pero necesitas llegar al mercado local, puedes tener influenciadores altamente reconocidos globalmente, pero también puedes ir a traer talentos nacionales y locales para poder expandir ese conocimiento de tu marca y sobre todo esa empatía que quieres lograr con ese consumidor y esos microinfluenciadores. El reto realmente que nosotros tenemos es esa cantidad de información que está saliendo en redes sociales, ¿verdad? Aquí la analítica se vuelve clave para saber entender y decodificar qué es lo que te está diciendo tu consumidor, qué cosas sí son un trending topic que hay que literalmente agarrar en ese momento y aprovecharlo, pero qué cosas sí realmente están siendo recurrentes y que pueden convertirse en una propuesta de valor de una solución para tu consumidor, ¿verdad? Entonces hay que estar muy pendientes, pero sí la cantidad de información va a ser un reto y sigue siendo un reto en términos de generar esas estrategias de comunicación que realmente sean relevantes en los mercados locales, ¿verdad? Y no solamente usar la red social como un vehículo de comunicación, sino qué información te está entregando, qué cosas puedes tú tomar como insights para convertirlos en oportunidades. Y aquí pues te pongo algunos ejemplos. El caso de Nike, ¿verdad? Una marca totalmente global, pero ellos han sido muy inteligentes en utilizar también líderes de opinión locales para lograr esa empatía y poder conectar con sus consumidores. Y aquí son atletas y celebridades locales de la región que ellos quieren ir pues permeando sus mensajes y esas campañas, ¿verdad? A nivel más regional. Y un ejemplo un poco más de Centroamérica, que es de Pollo Rey. Nosotros recientemente lanzamos una campaña que se llamaba El que sabe, sabe. Y pues Pollo Rey con Pollo Indio, en el caso específico de El Salvador, estamos presentes en Centroamérica. Y si tú bien puedes decir, bueno, vender pollo no ha de tener mucha ciencia, ¿verdad? Pero aquí es donde justo la oportunidad de poder conectar con tu consumidor y qué ideas tú le puedes dar al consumidor de consumo de pollo en un Guatemala que tiene hábitos y usos y unas recetas pues muy típicas versus un Costa Rica. Y aquí es donde tú puedes adaptar justo las redes sociales con estos microinfluenciadores, que eso fue lo que hizo Pollo Rey, en contratar líderes de opinión e influenciadores y microinfluenciadores en cada país para dar esas ideas de recetas mucho más locales y poder tener esa empatía con tu consumidor para poder
darle ideas. Al final, un punto de dolor que tienen nuestras consumidoras, y lo hemos comprobado, es qué doy de comer todos los días. Qué mejor de darles soluciones y adaptadas a ingredientes locales que también no se vuelvan tan aspiracionales, porque resulta que vi el YouTube en Estados Unidos y no encuentro estos ingredientes. Entonces, darles esas soluciones a través de nuestras marcas, ¿verdad? Y poder lograr esa conexión en estas redes sociales que definitivamente se han convertido y seguirán siendo muy, muy importantes para trasladar mensajes. Sí, no solo es tener mucho contenido, que es a veces el foco de muchas de las marcas y empresas, ¿verdad? Pues lo que necesito es estar publicando constantemente, sino que el contenido sea relevante, que realmente esté cumpliendo con una función para el consumidor, que esté atacando un dolor que este consumidor tenga, ¿no? Y eso podemos detectarlo a través de, como tú bien decías, análisis de la información, ¿verdad? Hay mucha información disponible y ese es el reto, o sea, el cómo siempre estar analizando información para ir descubriendo cuáles son los mensajes que sí son relevantes, que realmente conectan con la audiencia, ¿verdad? Y obviamente tanto localmente como regionalmente. Y ahí, hablando de regional, me muevo al siguiente tema, que es que la diversidad económica en América Latina presenta un desafío único para las marcas que buscan establecer una presencia sólida en la región. Con mercados que varían ampliamente en términos de poder adquisitivo, de preferencias de consumo, ajustar las estrategias de precio y posicionamiento es crucial para abordar eficazmente diferentes segmentos de mercado. Entonces, dada esta diversidad de América Latina, ¿cómo pueden las marcas identificar y comprender eficientemente los diferentes segmentos de consumidores para desarrollar estrategias de segmentación efectivas? Pues mira, aquí esta pregunta es sumamente relevante, empezando por la P de precio. Ahora, yo creo que todos de una u otra forma también somos consumidores, y la P de precio con los efectos que se han tenido, y hablando de que pues cada vez estamos más globalizados, incrementos de materias primas, te obligan, obviamente, a tomar decisiones de pricing, ¿verdad? Y Latinoamérica, recientemente vimos un estudio, pues todos tenemos ese mismo dolor a través de que la cesta o la canasta estudiada de alimentos está en incremento, ¿verdad? Entonces, dado ese tema del precio en el marketing mix que se ha vuelto muy, muy fuerte, y los temas inflacionarios que al final nos vienen impactando, es no menor ponerle atención. Y ante el tema que tú dices, cómo desarrollamos esas estrategias de segmentación efectivas, aquí es imperativo ver cómo tú con tu marca logras maximizar el revenue, ¿verdad? Y ahí en la introducción que muy amablemente me hiciste, el famoso RGM, el Revenue Growth Management, se vuelve crucial. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos como hace 15 años o más, donde decías, bueno, vienen aquí los costos, los traslado así directos hacia el consumidor, por diversos motivos. Uno, porque el consumidor se ha vuelto mucho más inteligente en su toma de decisión. Segundo, hay mucho más opciones, hay mucho más marcas y hay, por supuesto, también productos sustitutos. Entonces, no podemos darnos el lujo de solamente hacer traslados. Entonces, ¿cómo nosotros maximizamos ese revenue y que el consumidor realmente sienta que tú también estás acompañándolo en ese dolor de temas inflacionarios? Entonces ahí es donde hablamos de términos de análisis de elasticidad, ¿verdad? Elasticidad, de qué tan elástico es tu producto cada vez que le haces un ligero incremento de precio, que tanto se te cae el volumen, hasta cuánto está dispuesto a pagar este consumidor, el willingness to pay, ¿verdad? En las propuestas de portafolio que nosotros estamos teniendo con nuestra marca, y cuáles son esos desembolsos correctos que el consumidor, dependiendo del canal, está dispuesto a pagar, ¿verdad? Y aquí poder maximizar tu revenue. Otras formas de ganar revenue es a través de innovaciones,
en donde el consumidor sienta más valor sobre lo que tú estás dando, ¿verdad? Y por ende, ser más estratégico en esa toma de decisión, porque de lo contrario, lo que al final haces es erosionar la marca, erosionar su equity y pues definitivamente empiezan a buscar otras opciones. Aquí te puedo dar algunos ejemplos. Unos son nuestros en CMI. Nosotros hemos tomado decisiones de portafolio por canal en donde entendemos cuáles son los desembolsos en cada uno de los canales y hasta dónde están dispuestos a pagar, ¿verdad? Aquí hay un estudio muy importante que se han utilizado y muchas compañías de clase mundial lo hacen, que son los conjoints, que al final lo que te da esta metodología es ese willingness to pay y hacer escenarios simulados de cómo optimizas portafolio a través de incrementos de precio, a través de innovaciones, a través también de estimular con un consumo hacia un producto que te puede traer mayor rentabilidad, pero que el consumidor también está recibiendo más valor. Entonces, ese estudio te da mucha idea de accionamiento y cómo optimizas todo el portafolio y no solo incrementos de precio puntuales en un producto. Y ahí, partiendo del ejemplo que te daba de tener portafolio por canal, nosotros hemos desarrollado con Toledo esa estrategia, en donde tienes un portafolio en tiendas y un portafolio diferente en mercados, porque hemos entendido los desembolsos y también las cantidades o tickets en términos de volumen o empaque que está llevando el consumidor y, por supuesto, un supermercados, ¿verdad? Y creo que el ejemplo por excelencia, que creo que todo el mundo lo conocemos, es Coca-Cola. Coca-Cola, una vez hice un conteo en un afiche que tenían, 12 tamaños de empaque que tienen, en donde son diferentes desembolsos. Aquí también hay que entender mucho la ocasión de consumo y no es lo mismo cuando tú recibes, por ejemplo, a tu familia, pues vas a comprar seguramente una opción de 3 litros versus cuando vas caminando y tienes sed, seguramente vas a ir a tomando, no sé, 100 ml, ¿verdad? Y sobre eso planteas una estrategia de precios de desembolso que por supuesto te impacte en la rentabilidad y que maximices nuevamente ese revenue, ¿verdad? Entonces esas son las estrategias que podemos ir utilizando para poder ir justo llevando valor a tu marca, teniendo la preferencia y poder seguir conectando, pero entendiendo esos momentos que está teniendo el consumidor en términos de inflación, en términos de situaciones económicas y que no se erosione tu valor de marca. Súper, Ingrid, nos diste ahí un montón de herramientas que se pueden usar para justamente hacer todo ese trabajo de poner el precio correcto, ¿verdad? Y obviamente eso va a depender de muchas variables, como tú ya nos dijiste, pero lo que es claro es que ya no podemos improvisar en el tema de precio, ¿no? Tenemos que ser sofisticados y usar herramientas que nos permitan hacer ese trabajo de la mejor forma posible. O primero, ofreciendo el mejor precio posible al consumidor, pero segundo, también obteniendo la mayor rentabilidad posible para nuestra marca, ¿verdad? Así es que están súper claros los ejemplos. Con eso terminamos la entrevista del día de hoy. Queremos agradecer profundamente a Ingrid por compartir su valiosa perspectiva y experiencia con nosotros hoy. Ha sido una conversación sumamente enriquecedora, llena de insights y estrategias prácticas para dominar las complejidades del mercado regional y global. Muchas gracias, Ingrid. Un placer haber podido platicar hoy contigo. Muchísimas gracias, Matilde, por esta invitación. Me sentí como en casa, así que te agradezco y esperemos que podamos seguir compartiendo y sobre todo estos conversatorios ayudan muchísimo también para poder pues sentirnos empáticos nosotros también en este mundo corporativo de manejo de marcas, en que no estamos solos, en que hay herramientas que nos pueden ayudar, pero aquí el reto es cómo generamos esos procesos y esa disciplina para poderlos hacer realidad, ¿verdad? Porque agendas, reuniones,
nos llevan obviamente a olvidar algunos detalles, ¿verdad? Pero si el centro siempre son estas 4 Cs que te menciono, seguro todo va a fluir muchísimo mejor ante los retos que tenemos todos los días. Muchísimas gracias y siempre vas a ser bienvenida a platicar con nosotros y a seguir compartiendo todas esas experiencias y esos ejemplos tan interesantes. A todos nuestros espectadores, gracias por acompañarnos en esta edición de la serie Brand Building, el arte de construir marcas icónicas. Los invitamos a seguir sintonizando las próximas entrevistas de la serie, donde continuaremos explorando las diversas dimensiones y estrategia para construir marcas exitosas y duraderas. Nos vemos en la próxima entrega.